A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Buenas tardes, estimados amigos. Un placer estar de nuevo en este espacio contigo, liberalmente. Tenemos un programa muy interesante con el licenciado en comunicación, Manuel Rangel, y con el diputado Omar. Entonces, antes de ello, vamos a algunos compromisos. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Catherine Manzano; en la producción, José Ricardo Quijada y Yají Pacheco; en los controles, José Gregorio González; en los micrófonos, mi persona, Anderson Riverol. Y no olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube de RCR y seguirnos en @RCR750. Y además nuestras redes personales, que pronto se las vamos a dar. A ver, si ustedes quieren un cambio de look que siempre han soñado, déjalo en manos del Salón Perfect Air, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Iron también consienten tus manos y pies, trabajan con un sistema de uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olvides preguntar por tu depilación de cejas. Visítalos en el centro comercial El Sol, nivel Galería Santa Paula. Síguelos también en Instagram en @salonperfecteye. Y además, llegó a Caracas el mejor cuidado dental, Paraíso Dental. Sí, como lo escuchas, y tenemos todas las especialidades en un solo lugar: tratamientos de restauración, estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, perodoncia y ortopediatría. La doctora Sonrisa Danibet Moreno, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor, tenemos precios accesibles con los mejores materiales de mercado porque somos el Paraíso Dental. Y para los más pequeños de la casa, pues tenemos la atención y confianza que necesitan. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga, El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO. Consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Síguenos en Instagram en @DRA piso sonrisa DM y @paraíso dental. Luego de esos compromisos, pues entramos directamente al tema que hoy nos tiene aquí reunidos. Estamos con el licenciado en Comunicación Social, Manuel Rangel, pues hablando de un tema muy, muy interesante, que es la guerra comunicacional entre Taiwán y China. Pero comenzando por el principio, bienvenido Manuel, qué bueno que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿de dónde viene este conflicto? Porque entiendo que hay como que movimientos militares de un lado de la frontera entre Taiwán y China, también Estados Unidos está allí. ¿De dónde viene este conflicto? Bueno, buenas tardes, Anderson. Primero que nada, gracias por la invitación a tu programa, siempre defendiendo la libertad desde todos los aspectos. Y bueno, para darte un contexto rápido, esto viene luego de la Segunda Guerra Mundial, en que luego de que terminó la ocupación japonesa a algunas partes de China, el Partido Comunista liderado por Mao logra ganar una guerra civil que había. Entonces, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, ellos se exilian en Taiwán y a lo largo de las décadas evitaron que el Partido Comunista Chino, que evitaron que el gobierno de Mao lograra conquistar Taiwán. Entonces se fue creando como una diferencia ideológica, ¿no? Estaba el comunismo en China, en la China continental, y en Taiwán estaban, ellos mismos se hacían llamar como la verdadera China, la China Taipei, y ideológicamente eran mucho más inclinados hacia Occidente, hacia el capitalismo occidental, y de hecho, de inmediato Estados Unidos buscó apoyar
a este gobierno que estaba en la isla de Taiwán, en la isla de Formosa. De hecho, lo que quería Estados Unidos era como crear un escudo anticomunista que bajaba desde las islas de Japón, pasaba por Taiwán y luego continuaba por las Filipinas, Indonesia, y de esa manera ellos veían que podían contener el comunismo o la expansión comunista desde China. Entonces, bueno, obviamente llegamos al siglo XXI y continúa el conflicto. La narrativa del Partido Comunista Chino es que Taiwán es una provincia rebelde, que ellos simplemente tienen una rebelión y que es el propósito del gobierno chino es reunificar las dos Chinas, la China comunista con la China capitalista como ellos lo ven, ¿no? Como la provincia rebelde. Sin embargo, en los últimos años, Taiwán está creando su propia identidad. De hecho, hay algunos estudios, algunas estadísticas que dicen que cada vez menos taiwaneses se consideran parte de China, que ya Taiwán es un país propio, es un país que está creando culturas, un país que se siente identificada con otros valores diferentes a los que tiene actualmente la China comunista, que como sabemos, bueno, mucho más autocrático, mucha más censura en cuanto a las libertades, etcétera. Entonces, ese es como un poco el contexto histórico para llegar a lo que está ocurriendo actualmente, Anderson. Excelente. ¿Cuáles son las implicaciones en el sentido de, podría decirse que la invasión rusa a Ucrania tiene similitudes con la China, esa pretensión de invasión China a Taiwán, o es algo completamente diferente? No, sí tiene similitudes, Anderson, porque la narrativa que usó el gobierno de Putin ha sido parecida a la narrativa. A mí me gusta hablar de narrativas más que de propaganda, ¿no? Obviamente, propaganda son los instrumentos, pero la narrativa, la retórica, es lo que están llevando a cabo a nivel de ideas. Entonces, la narrativa de Putin fue ciertamente parecida con el tema de Ucrania, de que, bueno, Ucrania históricamente tiene lazos con Rusia y por eso es nuestro deber histórico, ellos mismos dicen así, nuestro deber histórico, recuperar ese territorio, reunificar ese territorio con la parte de Rusia. En el aspecto de narrativa, lo que está haciendo China es muy parecido. Bueno, los taiwaneses, las personas que habitan allí, porque para ellos son chinos, este, tienen los mismos lazos culturales, tienen el mismo idioma. Hay muchas familias que están divididas, viven algunos en la parte continental y otros en lo que sería la isla de Taiwán. Entonces, esa es la narrativa que está usando el Partido Comunista Chino, muy parecida a la narrativa que usó Putin para justificar la invasión a Ucrania. Sin embargo, a nivel militar, eso sí, yo no soy experto militar, pero según mis investigaciones, sería muy, muy diferente, muchos contrastes con lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Excelente. ¿Y cómo ves que quién tiene la delantera en este conflicto con respecto a la narrativa? Bueno, sin duda, el Partido Comunista Chino ahorita tiene la delantera, porque primero tiene muchísimos más recursos y de hecho ahorita está ocurriendo un fenómeno en Taiwán de que están siendo bombardeados con toda esta retórica. Por ejemplo, allá también está muy abierto el debate sobre si prohibir TikTok o no, por el tema de que hay muchos jóvenes taiwaneses se están viendo influenciados por influencers de la China continental. Y evidentemente a través de estos mensajes y muchos de estos influencers trabajan para la máquina propagandística del Partido Comunista Chino. Y están llevando mucho este mensaje de reunificación, de que somos hermanos, de que tenemos que nuevamente unir los destinos de la isla de Taiwán con la China continental. Entonces, en ese aspecto, la maquinaria propagandística de China es gigantesca, ¿verdad? Ha sido uno de los debates actuales en el Parlamento taiwanés, qué hacer con toda esta influencia, con las fake news que está difundiendo el Partido Comunista Chino a través de estas redes sociales, a través de estas aplicaciones, a los jóvenes taiwaneses. Sin embargo, una cosa es el proyecto propagandístico de China y otra cosa son sus efectos reales.
Se han hecho varias investigaciones, las cuales indican que los jóvenes, a pesar de que sí, tienen muchos ídolos y muchos influencers, siguen a muchos influencers de la China continental, ellos como que están claros o tienen la certeza de que, bueno, nosotros estamos creciendo con ciertas libertades y mucho de lo que estamos recibiendo también es propaganda, ¿no? Ellos están conscientes de que hay un conflicto allí. Tampoco es que, bueno, los jóvenes taiwaneses se están dejando llevar por todo este ataque cultural y propagandístico que hay desde la China continental. Excelente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Taiwán? Entiendo que hace poco la presidente se reunió con, con el presidente del Congreso de Estados Unidos, que Correcto. es mexicano. Creo que Biden Sí. no la recibió, sino fueron los republicanos. ¿Cuáles son quizás las posibilidades de éxito? Porque uno ve a China también grande, o sea, una estructura, un gran territorio, una organización, digamos, casi que como una máquina, y estos son los elementos que la doctrina, bueno, comunista tiene, el pasar de los seres humanos en libre acción a todos apilados como una máquina, pero bueno, Sí. la máquina corre y corre y acapara espacio y es imposible olvidar por los ejemplos como el libro de los orígenes del totalitarismo, cómo va acaparando todo. Pero ¿tú consideras que hay alguna oportunidad de que Taiwán obtenga o permanezca con su libertad? Bueno, mira, la tendencia es que, como te comenté hace un momento, ellos ya están creando una identidad. Taiwán como país ya se está viendo separada a la China continental. Ya esa narrativa de que eran dos Chinas ya no está calando mucho. Entonces, por lo menos a nivel cultural, a medida que van pasando las generaciones, a medida que los jóvenes actuales van creciendo, van teniendo hijos, ya se está creando una identidad taiwanesa. Entonces, por lo menos a nivel cultural, yo creo que es inevitable esa separación, ¿no? Ahora, el aspecto sería a nivel militar, si finalmente China invade Taiwán o no. Estos ejercicios que fueron realizados esta semana, para muchos son más como un elemento de miedo, ¿no? Como un elemento de que, bueno, estamos allí, estamos aumentando nuestra maquinaria bélica, este es un problema que queremos resolver y probablemente lo vamos a resolver con la violencia, ¿no? Eso es lo que están trabajando desde China, desde la China continental. Y bueno, allí ya a nivel militar uno no sabe qué pueda pasar, si invaden o no. Lo que se ve es que pudiese ocurrir una invasión. Yo personalmente no creo que es tan inminente como algunas personas dicen o como algunos medios dicen. Incluso los medios occidentales han caído en esto de mostrar como que es una invasión inminente. Yo no lo veo tan así, pero bueno, uno no adivina el futuro, uno no sabe qué pueda pasar. Pero por lo menos a nivel cultural, evidentemente hay una separación. Los taiwaneses ya han crecido y están acostumbrados a las libertades. Tienen la ventaja que no tuvieron o no tienen las personas de Hong Kong, de que como están separados por mar, ya hay un elemento geográfico que impide que el Partido Comunista Chino pueda actuar de otra manera, ¿no? Y obviamente ellos también están influenciados por toda la cultura occidental. Entonces, culturalmente yo creo que sí, ellos van a mantener sus libertades e incluso si llega a ocurrir una invasión, que tendría que ser algo a muy grande escala, porque de verdad Taiwán es un puercoespín. Taiwán primero el estrecho de Taiwán son 200 kilómetros, tendría que ser una invasión anfibia similar a lo que fue el día D, o sea, una cuestión gigante, la mayor de la historia de la humanidad, de la historia bélica. Pero incluso así, incluso de que China pudiese invadir a Taiwán, va a haber un choque cultural tremendo, tremendo en que ya los taiwaneses están acostumbrados a sus libertades. De hecho, es uno de los países más libres según todos los indicadores, a nivel de prensa, a nivel de libertades económicas también. Y entonces pisar esas libertades va a ser bastante difícil en el caso de que ocurra una invasión desde China. ¿Y cuál es el papel que está jugando Estados Unidos en este conflicto? Bueno, mira, Estados Unidos, como te comenté, ellos desde los años 50 tienen esta política de hacer un escudo
en el Indo-Pacífico, ¿no? Donde Taiwán es el centro. Taiwán, si tú nos ubicamos en un mapa, está justo al sur de Japón y está al norte de las Filipinas. Es la entrada justamente a toda esa zona comercial. Son países de 100, 200 millones de personas. Las Filipinas, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, la misma China. Es la entrada hacia la India, o sea, es un paso comercial sumamente importante. Se encuentra Singapur, que es uno de los centros comerciales del mundo. Y obviamente esto para Estados Unidos, esto es vital, ¿no? Ellos, si permiten que China se apodere de Taiwán, básicamente van a permitir que China aumente su influencia de una manera exponencial en todo lo que es el sudeste asiático. Y a nivel político, Estados Unidos, incluso a Occidente, no solamente Estados Unidos, no le conviene para nada esto, ¿no? Sobre todo sabiendo que China es uno de los países con más ambiciones autoritarias que hay actualmente, ¿no? Y como tú mismo lo comentaste muy bien, todo el colectivismo chino es un peligro para el mundo, que su visión de mundo se siga expandiendo. Entonces, por eso Estados Unidos, no solamente a nivel histórico de que tienen ese compromiso, incluso legal, porque en los años 70 ellos mismos crearon unas ciertas leyes para garantizarle a Taiwán que en caso de una guerra ellos van a actuar militarmente, ¿no? Tienen ese compromiso legal, pero también es un compromiso económico e incluso cultural con el mundo, ¿no? De impedir que ese autoritarismo chino se siga expandiendo. Ok, yo creo que es bastante interesante, sobre todo los rasgos históricos, cómo se ha ido desenvolviendo. Últimamente sí he notado que hay mucha presencia de Taiwán en todas partes. Recordemos que ellos, incluso cuando comienza la pandemia, pues hubo ayuda a lo que fue el gobierno interino y entiendo que hubo ayuda humanitaria en ese sentido hacia Venezuela, Sí. que manejó el gobierno interino. No sé con cuánta probidad habrá sido manejada, pero sí sé que hubo la intención de la ayuda al tema venezolano. ¿Qué otros rasgos, quizás más de implicaciones comerciales, pudieses destacar? Porque si mal no me equivoco, la empresa Asus, tecnológico, hacen mucho la creación de chips inteligentes también, pues vienen de Taiwán. O sea, ¿qué podemos esperar a nivel comercial y tecnológico en ese sentido? Sí, bueno, Anderson. Actualmente Taiwán, ellos le llaman el escudo de silicio porque ellos tienen el monopolio del mercado de no solamente los chips, en el cual desde Taiwán se fabrican el 50% de los chips que están en todo el mundo, ¿no? Es decir, todo lo que usamos actualmente a nivel tecnológico, celulares, computadoras, los equipos militares, obviamente, muchos de los equipos militares que están actualmente sirviendo en la guerra de Ucrania, este, tienen un corazón que viene de Taiwán y no solamente manejan la mitad del mercado, sino que en términos de tecnología pura, es decir, los chips más avanzados, que son los chips de 3 nanómetros, una cuestión impresionante, el 90% son fabricados desde Taiwán. No estoy consciente si son las cifras correctas. TMSC es la empresa taiwanesa que tiene este monopolio. Y entonces una guerra en Taiwán sería prácticamente frenar al mundo lo que dure la guerra en cuanto al desarrollo tecnológico se refiere, porque muchas empresas dependen de Taiwán, Intel, Nvidia, Asus, e incluso ellos tienen lazos comerciales con Samsung, que es su principal competencia, pero Samsung incluso está todavía un poquito por detrás de las empresas taiwanesas de chips. Y esta guerra prácticamente frenaría todo el comercio tecnológico mundial, que como sabemos es uno de los generadores de mayor riqueza durante nuestra época. Y eso es una de las cosas que también quiere proteger Estados Unidos, ¿no? Evitar que China se apodere de esta ventaja tecnológica que significarían los chips más avanzados a nivel de tecnología. Esto es algo también muy importante porque esto, si China se apodera de ese mercado, aparte de tener prácticamente el monopolio, también significaría que China sería aún mucho más peligrosa de lo que es actualmente
por el tema de tener chips tan avanzados. ¿Cómo consideras, y ya estamos en la última parte del bloque, nos quedan 8 minutos, que va a ir desarrollándose este conflicto? Tú dijiste que no eres tan pesimista y que creías que no, por la complejidad geográfica y las implicaciones que esto tiene, que no se concretase una invasión. Pero, ¿cómo crees que en los próximos meses va a irse desarrollando el conflicto? Bueno, mira, ahorita vienen dos eventos clave. El año que viene son las elecciones presidenciales en Taiwán y China, de hecho, en las últimas elecciones presidenciales, China lanzó todo un bombardeo propagandístico de fake news para desprestigiar al actual presidente de Taiwán. Entonces, yo, según mi criterio, según mi análisis, lo que veo es que en estas elecciones presidenciales que vienen, China va a volver a tratar de influenciar todo lo posible estas elecciones para que sea electo un candidato más pro-China, porque el actual presidente, el actual partido que está de gobierno, es muy pro-independencia de Taiwán, ¿ok? A pesar de que aún no ha sido declarada la independencia, etcétera, están trabajando por eso. Y el partido de oposición, que es el Kuomintang, ellos, a pesar de que no tienen una posición tan pro-China tampoco, sin embargo, desean como que suavizar esos lazos con China y tienen la narrativa de que ellos también son chinos. En cambio, el partido actual de gobierno tiene la narrativa de que no, ya no somos chinos, somos taiwaneses. Y evidentemente, entonces China va a tratar de influenciar estas elecciones presidenciales. En ese sentido, no veo que a nivel inmediato, por lo menos este año, pueda estallar una guerra total en el estrecho de Taiwán. Y el otro evento clave también son las próximas elecciones de Estados Unidos, ver qué va a pasar si el Partido Demócrata es reelecto, si Biden es reelecto, que ya anunció que él se va a lanzar, o si por el contrario los republicanos, que quizás no tienen un discurso tan pro ayuda externa. De hecho, vemos que Trump, él dice que puede solucionar la guerra a Ucrania en una semana. No sabemos, todavía no sabemos cuál va a ser el candidato republicano que competirá en las elecciones, pero tienen una narrativa de más abstenerse un poco de este panorama internacional. Entonces, ese es el otro evento clave. No sabemos qué pueda ocurrir, pero por lo menos en los próximos, de aquí al 2024, yo no veo que explote una guerra. Sin embargo, también es importante mencionar que tenemos que meter en la jugada a Japón, tenemos que meter en este conflicto también a las Filipinas, a otros países que están en el sudeste asiático, que también son anti-China, incluso la misma Australia. Ahorita se están creando varias alianzas militares para tratar de contener a China. De hecho, personalmente, y me ha sorprendido, veo a Japón muy comprometido con el tema de Taiwán. Puede ser incluso que Japón sea lo que estaba haciendo Polonia actualmente con Ucrania. Y obviamente los intereses de los japoneses es también frenar a China, ¿no? Y Japón se está rearmando. Las Filipinas, Indonesia, que también tienen actualmente muchos problemas con China, también están invirtiendo más en el aspecto bélico. Y si China quisiese invadir Taiwán, sí lo tendría que hacer por lo menos en esta década, porque mientras más Japón, Indonesia, las Filipinas sigan creciendo a nivel económico y militar, más difícil se le va a hacer a China porque van a tener una competencia directa a nivel de influencia económica y militar también. Entonces, como te dije, así resumiendo, en los próximos 2 años, por lo menos hasta estas elecciones en Taiwán, no veo una invasión. Sin embargo, lo más probable es que el conflicto estalle entre 2025, 2026, se vea qué realmente va a ocurrir en el estrecho de Taiwán. Ojo, me puedo equivocar y de repente China aprovecha el conflicto de Ucrania para abrir otro frente, eso es algo que también se están diciendo, abrirle otro frente a Estados Unidos para que entonces Estados Unidos, bueno, se tenga que decidir si seguimos estando all in, dedicando todo a Ucrania, o tenemos que dividir nuestras fuerzas también con el tema de Taiwán, eso no se sabe. Pero personalmente no lo veo hasta al menos después de 2025. Y ya
para también ir cerrando, ¿hay algún registro? ¿Cuál ha sido la relación de Venezuela con Taiwán? Bueno, mira, más allá de lo que tú comentaste, de verdad no tengo información. Si es verdad que durante toda esta época de conflicto, Taiwán, intentó apoyar a la oposición venezolana, como tú dijiste, no sabemos qué ocurrió con eso, con esas ayudas humanitarias. No tengo más información sobre eso, honestamente, pero lo que sí te puedo decir es que la lucha de Taiwán va parecida a la lucha que estamos haciendo los venezolanos, ¿no? Estamos luchando contra unos regímenes autoritarios, casi totalitarios. Son luchas por la democracia, por la libertad sobre todo, y por los valores occidentales, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo veo que la lucha de Taiwán y la lucha de los venezolanos que tenemos actualmente contra el régimen socialista son parecidas en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. ¿Algunas palabras para finalizar tu gran disertación? No, bueno, me parece que hay muchas personas que dicen que no, el conflicto que está ocurriendo en Ucrania y Rusia o lo que puede ocurrir con Taiwán y China no nos afecta o no nos debe interesar. Yo pienso totalmente en contra de eso porque tanto lo que está ocurriendo en Ucrania como lo que pudiese ocurrir y actualmente ocurre en Taiwán son luchas por la libertad. Los ucranianos están luchando por su libertad, los taiwaneses están luchando por su libertad y aparte que gobiernos como el chino y como el gobierno de Putin han sido columnas que han mantenido a este régimen durante estas décadas. Entonces, para nosotros, los venezolanos, nos tiene que interesar, tenemos que prepararnos también en estos temas para tener no solamente bases, sino aliados, ¿no? Aliados internacionales. A mí me encantaría que las personas que luchan por la libertad aquí en Venezuela vean a los taiwaneses y a los mismos ucranianos como aliados en defensa contra los gobiernos socialistas o totalitarios o este tipo de gobiernos que, bueno, quieren pisar nuestras libertades. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Vamos ahora a un corte comercial para iniciar nuestro segundo bloque. Y fue muy enriquecedor, sobre todo el contexto que diste. Gracias por todo. Gracias, Anderson. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí atentos para próximas invitaciones y hablar de otros temas también interesantes. Claro que sí. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana,
por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Buenas tardes, estimados amigos. Esta ha sido una tarde donde nuestros especialistas han sido comunicadores sociales. Aquí está una persona insignia, además del estado Anzoátegui, que fue gobernador del estado Bolívar, es comunicador y fue diputado en la Asamblea Nacional de 2015. Bienvenido, estimado Omar González. Buenas tardes, Anderson. Un grato placer, como siempre, saludarte y estar en tu prestigioso programa. Muchas gracias. Pues hoy vamos a aprovechar este bloque para conversar sobre un tema que creo debe generar mucha preocupación en todos los venezolanos, porque tiene que ver con la integridad territorial. ¿Cómo usted, señor Omar, diputado, evalúa las últimas noticias conforme al conflicto que sostenemos actualmente con Guyana? Realmente terrible la decisión de la Corte Internacional de Justicia al rechazar los pobres alegatos que la representación de Nicolás Maduro llevó para argumentar excepciones para que se le siga el juicio sobre los 160.000 kilómetros cuadrados que le pertenecen a Venezuela, del Esequibo, y echar por tierra toda una tradición de grandes juristas, diplomáticos, militares, directivos que tienen años precisamente reclamando se haga justicia con este territorio que, como te dije, es de todos los venezolanos. Bueno, la Corte falló 14 votos a 1, casi unánime, en contra de esos pobres alegatos, esos mediocres alegatos, para llevar adelante el juicio ahora en torno a un territorio que no está en discusión, ni histórica ni legalmente en discusión, pertenece a Venezuela, y que precisamente por la manipulación de los socialistas, en este caso fundamentalmente de los cubanos y de Fidel Castro, quien primero convenció a Hugo Chávez Frías de entregar esos territorios, siempre ha sido enemigo de la reclamación. Fidel Castro, los hermanos Castro eran enemigos de la reclamación de Venezuela. Lo que buscaban era congraciarse con esas pequeñas islas del Caribe, ex colonias británicas, para tener esos votos en la Organización de Estados Americanos. Y convenció a Hugo Chávez que le entregara ese territorio a los guyaneses, este territorio que le pertenece a Venezuela. Entonces le bajaron el tono e incluso llegaron al exceso, Anderson, de comprarle a los guyaneses que ocupan el territorio del Esequibo el arroz que metían en las cajas y en las bolsas de clan. Es decir, había un reconocimiento expreso de Hugo Chávez y esto ha seguido con Maduro. Entonces, bueno, no puede menos que uno esperar que se convoquen a los mejores talentos de Venezuela, a las Fuerzas Armadas venezolanas, para precisamente defender este territorio. Defender en todas las instancias judiciales, buscar a los mejores talentos que hay en el país y fuera de nuestras fronteras incluso, así como también a militares patriotas, a diplomáticos avesados, para que, bueno, asuman la defensa de este territorio que nunca debe haber sido despojado de Venezuela, porque ahora están siendo aprovechados precisamente por Guyana. Ya Guyana en ese territorio está produciendo más petróleo que Venezuela. Y eso era el objeto de precisamente los hermanos Castro, el socialismo cubano, para congraciarse con esas islas, así como también nos metieron aquel brete del Petrocaribe, que era prácticamente regalarle el petróleo, mientras en Venezuela los pacientes se están muriendo de hambre. Y bastaría señalar el caso terrible que vimos ayer en el estado Monagas, en Caicara de Maturín, como un niño, un
de apenas 12 años de edad, murió envenenado por comer basura, mientras vemos esta danza de miles de millones de dólares que están saqueando los jerarcas del régimen chavista. Esta es la triste realidad, Anderson, que estamos viviendo en Venezuela. Y bastante lamentable, incluso en el tema del Esequibo, se puede ver en las redes sociales a personas como Delcy Rodríguez, incluso del área del derecho, como Germán Escarrá, celebrando la exclusión de Guyana, entiendo, en esta situación con el Esequibo. ¿Le parece que esa celebración es quizá un ejercicio metafísico para autocongraciarse en una mentira? No, no, obviamente Escarrá es un mercenario de derecho. Cuando se hacía pasar por opositor, y ahora es un cigüí del régimen que lo utiliza realmente de manera realmente repugnante. De manera que yo no le doy mayores importancias como el resto de los venezolanos a lo que diga Escarrá. Pero lo cierto del caso es que sí están prendidas las alertas de los venezolanos frente a esta decisión. Afortunadamente creo que se avecina, estoy convencido que se avecina un cambio de sistema en Venezuela y estoy seguro que en este caso yo confío que María Corina Machado sea electa presidente de la República y ella ya ha demostrado con todo su corazón y toda su alma, ¿no? Cómo defiende ese territorio. Yo fui diputado también en el quinquenio del 2010 a 2015 y un conjunto de parlamentarios agrupados en la llamada movida parlamentaria fuimos allá al Esequibo, navegamos el Cuyuní, fuimos a Nacoco, ese territorio venezolano. ¿No? Y bueno, ella ha estado a la vanguardia de esta reclamación. Y como presidente de la República va a convocar a los mejores talentos precisamente para defender ese territorio y hacer valer la verdad histórica. El Esequibo pertenece a Venezuela. Ese territorio es venezolano y lo vamos a recuperar. Me parece muy adecuado esa visión optimista que hay. Recuerdo también haber leído un libro que se llama Entre la soberbia y el poder, si no me equivoco, de un intelectual llamado Savio Garadini di Turno, y toca el tema Esequibo también, y dice que Venezuela es creo que el único país que más ha perdido territorio sin un conflicto de gran envergadura. Y yo creo que el socialismo del siglo XXI, que es un socialismo completamente voraz contra la gente, pues hasta en pedazos de territorio, pues lo sufrimos. ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? Porque encontramos que nuestra Fuerza Armada pues no está en su mayor capacidad y el papel de la Cancillería ha sido realmente, o sea, poco eficaz. Entonces, ¿es posible una reconstrucción con lo que usted dice a un plazo, digamos, que inmediato para la defensa de nuestro territorio? ¿Es usted optimista? Bueno, yo tengo un libro publicado sobre los documentos claves para la reclamación del Esequibo. Fue publicado hace más de 35 años, 40 años, cuando era diputado. Esa área venezolana. Y sí, soy optimista porque los documentos están clarísimos. Amén de que en el laudo arbitral, uno de los jueces que fungieron allí de representantes de Venezuela, antes de morirse, dejó un documento que yo se ha dado a conocer después de su muerte, en el cual describe con claridad cómo se conjuraron fuerzas oscuras, sobre todo los rusos, cómo utilizaron dinero para que en ese laudo arbitral favorecieran la causa de los británicos en este caso. Es decir, hay una serie de documentos claves que demuestran que Venezuela siempre ha tenido la razón en la reclamación del Esequibo.
De manera que si aquí hubiese un gobierno realmente comprometido con la defensa de nuestro territorio, aquí no habría ninguna duda de que nosotros vamos a recuperar ese. Ahora bien, desde luego también las Fuerzas Armadas han sido víctimas del socialismo cubano. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la estrategia de Fidel Castro, que comenzó con Chávez, la destrucción de las Fuerzas Armadas para crear unas fuerzas milicianas tipo cubanas, ¿no? Y así con esos eslogans de que patria, socialismo, muerte y cosas como esas, ¿no? Y Claro. bueno, la aniquilación de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Venezuela, lamentablemente, en este momento, en ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, es el único ejército, la única Fuerza Armada del mundo que tiene más generales que tenido, más generales que capitanes, más generales que mayores. Es decir, la gente que los oficiales subalternos y superiores, llamados a ser, de acuerdo con la ley de las Fuerzas Armadas Nacionales, los comandantes de pelotones, los comandantes de cuadrillas, los comandantes de divisiones, bueno, esos están abolidos. Es decir, hay más generales que no tienen ni siquiera una pistola, le dan un bastón, le dan un palo ahí con un bastón de mando, pero no tienen ni dónde ocupar porque las Fuerzas Armadas están siendo desmanteladas, incluso con la intromisión de civiles disfrazados militares como son los milicianos, que son el cuerpo del PSUV, que le ponen un uniforme y le dicen ustedes, y se lo meten a la Guardia Nacional, que ha sido uno de los objetivos de la destrucción de las Fuerzas Armadas, destruir a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional se ha prestado a todo esto. En este momento hay una corriente muy fuerte dentro de los militares venezolanos que están exigiendo la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, que ya dejen de ser utilizados como una herramienta del Partido Socialista Unido de Venezuela para sostenerlo en el poder. Todo esto está ocurriendo. Entonces, si sumamos lo que es la legalidad, la verdad histórica de la reclamación del Esequibo, los documentos claves para la reclamación del Esequibo, los buenos diplomáticos y abogados que defiendan nuestra verdad histórica y la Fuerza Armada, mira, es una combinación que hace ser optimista frente a la reclamación del Esequibo. Qué bueno, pero también creo que es importante, aprovechando este espacio, que lo ven muchos jóvenes, porque el tema Esequibo puede ser, bueno, que queda muy lejos cuando no es así. ¿Cuáles son las implicaciones de nosotros correr el riesgo de perder ese territorio? ¿Cómo le va a afectar, cómo nos va a afectar a todos y sobre todo a las nuevas generaciones que están por venir? Bueno, el primer caso es, recordemos que la fachada Atlántico está justamente en el Esequibo, la fachada Atlántica de Venezuela. Pero por otro lado, las riquezas inconmensurables que hay en ese territorio, me refiero a los yacimientos de petróleo, de oro, de diamante, de torio, de minerales raros como se denominan algunos de los que están en ese territorio. Bueno, en este momento necesita el pueblo venezolano. Cuando uno ve a los maestros en las calles pidiendo un aumento de salario, cuando uno ve a los médicos, a las enfermeras, a los jornalistas, a los trabajadores de la salud, rogando para que se insericen un salario digno que les permite incluso ir a trabajar, porque ahora no les alcanza ni siquiera para el transporte público. Cuando uno ve incluso a los militares, me refiero a los soldados, a los suboficiales, a los oficiales subalternos, primer teniente, segundo teniente, capitanes, mayores, tenientes coroneles, que no pueden ni, han sacado a sus hijos de las escuelas porque no pueden mantenerlos, no se pueden ni siquiera casar porque no tienen cómo vivir, adquirir una vivienda, no tienen vehículos, andan montados en unos camiones, en unas camionetas pidiendo cola. Cuando uno ve todo esto y uno ve lo que están ganando las grandes transnacionales de la minería, del petróleo, en el Esequibo, sin que Venezuela tenga ningún beneficio de ese territorio que es nuestro, mira, es como para decir, ya basta, ya basta. Es necesario que la fibra venezolana se revele a esta traición, porque aquí no se puede llamar las cosas de otro modo. Lo que hizo Hugo Chávez y lo que está haciendo Maduro es una traición a la patria. Y lo que están haciendo los militares que se prestan a este despojo criminal frente a un país que se está muriendo de hambre es traición a la patria. Y todo esto hay que llamarlo por su nombre. Y algún momento tendrá que salir a
a la luz pública la verdad. Fidel Castro, el jefe político de Hugo Chávez y de Maduro, uno de los responsables de esta situación. Y también, hay que decirlo, el generalato y el almirantazgo de las Fuerzas Armadas, que se ha puesto de rodillas a las solicitudes de estos colonizadores socialistas que han convertido a Venezuela en su patio. Pero muchísimas gracias, estimado diputado Omar González. ¿Algunas palabras de reflexión finales, por favor? Bueno, sí, vengo de acompañar a María Corina Machado por varios estados del oriente y sur de Venezuela, precisamente muy cerca de la zona de reclamación, como es el estado Bolívar, y te puedo decir que vengo realmente congratulado, ¿no? Hay una conexión, un espaldarazo que creo que es la demostración fehaciente de qué es lo que está pensando los venezolanos. Entonces, no me queda sino señalar que confiamos en que todo este proceso que se va a iniciar con las llamadas primarias para escoger un nuevo liderazgo opositor va a culminar en el 2024 con la elección de un nuevo presidente del país. Creo, estoy convencido de ello, que María Corina Machado ya es irreversible su triunfo, su victoria. Y esto afortunadamente, digo yo, porque todos los aspirantes que veo del sector opositor, ninguna como ella tiene la preparación, el coraje, la valentía y desde luego la decisión de llevar a Venezuela a donde nunca ha tenido que convertirse en el país más miserable del continente como es ahora, para convertirlo realmente de nuevo en un país próspero, digno y que le devuelva a los venezolanos la posibilidad de sentirse orgulloso de su país y el reencuentro de la familia, que es una de las males más crueles que ha hecho esta tiranía, dividir a la familia. Bueno, muchísimas gracias, completamente de acuerdo. Yo creo que las mejores ideas que históricamente han sido las ideas liberales, pues toman sentido con los mejores líderes. Y la mejor líder actualmente es María Corina Machado. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo, estimado diputado Omar González. Espero pronto tenerlo de nuevo y estamos entonces hasta un próximo programa. Gracias, doctor Anderson Rederol, por este intenso trabajo que vienes haciendo en defensa de la democracia y los valores y principios de la. Gracias, Anderson. Muy agradecido. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.